Muy buenas noches amigos del Círculo de Cine, Miguel Contreras Torres. Hoy es miércoles 29 de enero de 2025, 10 de la noche con 2 minutos. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México una sesión más de este seminario de lectura que hemos titulado El sonido en el cine. Hoy es nuestra sesión número 13 y estamos revisando el libro Pensar el sonido, una introducción a la teoría y la práctica del lenguaje sonoro cinematográfico de Samuel Larson Guerra, una publicación del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, una publicación del año 2010. Y hoy vamos a avanzar un poco más en la revisión del capítulo cuarto titulado El lenguaje sonoro cinematográfico, uno de los apartados más importantes, de mayor contenido, en términos de que está hablándonos en este capítulo de Larson Guerra propiamente de los elementos propios del lenguaje del sonido en el cine. Vamos a continuar, vamos a avanzar un poco más en la revisión de este cuarto capítulo y hoy vamos a retomar el apartado que tenía que ver con acerca de la música en el cine. Ya habíamos revisado en la sesión anterior, el día de ayer, estos modelos de representación institucional que están presentes en la banda sonora de tipo industrial y cómo es que van teniendo determinadas características. Hablábamos del caso particular de Dziga Vertov como uno de los más vanguardistas, digamos, en términos de esta tratamiento que se le da al sonido en el cine. Vamos entonces a continuar el día de hoy. Estamos en la página 190 de este libro de Larson Guerra y este apartado lleva por título Acerca de la música en el cine. En esta página 190 nos dice Larson Guerra que el tema de la música en el cine es muy vasto y que existe una muy amplia bibliografía y que el objetivo de este texto es proponer una visión integral de la banda sonora cinematográfica. Se limitará Larson Guerra a hacer algunas consideraciones generales críticas. En su opinión, todos los buenos cineastas saben qué hacer con la música, incluyendo a los que deciden también no utilizarla. Dirá Larson Guerra que cada manifestación musical responde a sistemas, contextos y códigos particulares mismos que nadie puede conocer en su totalidad. Por lo tanto, todos y cada uno de nosotros tiene un cierto universo personal de conocimientos e información cultural dentro del cual hay ciertas músicas, entre comillas, que puede, también entre comillas, entender o apreciar mucho mejor que aquellas que quedan fuera de dicho universo conocido. Dirá también que en cada país, en cada región o sector social existe cierta cultura musical compartida. La podemos considerar como un piso a partir del cual cada individuo construye una cultura musical mayor. En el caso concreto de México, para Larson Guerra, ese piso ha sido deliberadamente descuidado y maltratado por décadas de irresponsabilidad y abandono gubernamental en materia de educación y cultura. Para Larson Guerra, dice en la página 191, la cultura musical de un país se tiene que sustentar en tres pilares básicos. Primero, la vitalidad de su música popular en todas sus manifestaciones. En segundo lugar, un buen sistema de educación musical integrado como disciplina formativa a un sistema educativo nacional también funcional. Y en tercer lugar, una política cultural que garantice la difusión de las manifestaciones artísticas no comerciales. También dirá que si consideramos que la música no es un lenguaje universal, un cierto lenguaje musical, fundamentalmente del romanticismo europeo, sinfónico y tonal del siglo XIX, usado como música extradiegética que acompaña la acción cinematográfica y también la televisiva, que domina más del 90% de nuestras pantallas
y al que estamos condicionados desde niños, ha llegado a ser considerado como natural y por lo tanto falsamente universal. Otro extremo de la forma institucional de musicalizar con partitura orquestal es el uso de canciones de moda, con la posibilidad de utilizar estos dos recursos de manera conjunta. La música se va a convertir necesariamente en una parte fundamental de un paquete artístico y mercadotécnico de toda película de corte industrial. En la página 192, Larson Guerra dice que en cuanto a la música, la norma común en los primeros 30 años del cine fue la utilización de música ya escrita, sobre todo música proveniente de los siglos XVIII y XIX, más que compositores había compiladores y arreglistas. Este uso generalizado y repetido de música escrita fue creando estados de ánimo, si se puede decir de alguna manera, preetiquetados. También nos dice que en las primeras décadas del cine, antes de la llegada del sonido, los principales musicalizadores fueron los propios exhibidores y la mayoría de las películas eran acompañadas de un pastiche musical que podía variar de una sala de proyección a otra. Solo con la presencia del productor, sobre todo en Estados Unidos, y con la llegada del cine sonoro, es que aumenta la participación del compositor y el concepto también ya generalizado de música original para el cine. La música viva, la música que se interpretaba durante las proyecciones en el cine, fue la etapa embrionaria de un proceso que llevaría al nacimiento del cine sonoro y de la música cinematográfica tal como la conocemos en la actualidad. En la página 193 dice Larson Guerra que dada la eficacia que demostró la música para el éxito comercial de una película, no debe de extrañarnos el uso de la música incidental en el estilo sinfónico romántico y que éste se mantuviera vigente en la cinematografía actual de Hollywood. El uso de fórmulas musicales comprobadas y la efectividad en el oficio por compositores como John Williams nos habla también de la persistencia de ciertos modelos ideológicos y mercantiles por encima de otros intereses artísticos en esta gran industria. El resultado en términos artísticos es una gran monotonía estilística y dramática en el uso de la música de cine. No por eso, dice Larson Guerra, deja de ser uno de los instrumentos más poderosos en manos de los ilusionistas de Hollywood, que por medio de un bombardeo continuo logran establecer como, entre comillas, verdadera su muy particular visión de la realidad. Estamos acostumbrados y condicionados al uso de música extradiegética en el cine. Es absurdo plantear la eliminación total de la música extradiegética, como también sería absurdo lo contrario, es decir, asumir que necesariamente tenga que tener música una película. Habría entonces que cuestionar o analizar, dice Larson Guerra, el uso de la música en cada película en específico en relación a su propuesta estética. Es cuestionable el uso de la música de manera automática o como un elemento no consustancial a las escenas. La música en el cine puede proveer emociones que de alguna manera no lograron ponerse en pantalla, no pudieron presentarse o representarse en la pantalla, o también puede modificar estas emociones acentuándolas o bien suavizándolas. Lo que difícilmente encontraremos es una participación neutra de la música. En casi todos los casos de películas con mucha música extradiegética, una parte fundamental de su impacto emocional se lo deben precisamente a esta música. En la página 194 dice Larson Guerra que la idea
de que tanto la música como el sonido podrían ser aprovechados de manera más integral y menos utilitaria, es compartida sobre todo por quienes consideran las posibilidades artísticas del cine por encima de sus necesidades comerciales. Y menciona a un autor llamado Schutze, quien habla de la utilización de la música en el cine como un edulcorante, como un elemento que suaviza las aristas de escenas que sin música serían más inquietantes. Normalmente es el productor el que prefiere entretener que inquietar al público. Cita también Larson Guerra en la página 195 a el autor José Nieto, un compositor español de música para cine, quien textualmente dice lo siguiente: la música está siendo utilizado con bastante éxito como una especie de escudo contra el análisis del espectador. Hasta ahí la cita de José Nieto. Sigue Larson Guerra comentando que este modelo dominante en el uso o la función de la música en el cine ha sido establecer o acentuar los contenidos emocionales de las distintas escenas. Además, la música puede también ser descriptiva, ambiental, funcional, decorativa, atmosférica, expresiva y o narrativa. Hay que agregar también a esto los posibles valores connotativos que tiene una pieza musical, que pueden ser bien pobres o muy ricos y complejos. Dirá Larson Guerra que los valores connotativos de una obra musical son todas estas situaciones, ideas, emociones y símbolos que están asociados a priori con la misma, independientemente de sus valores expresivos. Las connotaciones pueden ser también de otro tipo, como de lugar, de época, de cierto sector social o de un grupo cultural. De manera que existen además las connotaciones individuales, estas que tiene cada persona con respecto a cierta pieza musical en relación a algún suceso de su historia personal. Dirá también Larson Guerra que una misma música escuchada por diferentes públicos puede tener asociaciones connotativas muy diferentes, es decir, la música, una misma obra musical, producirá en distintos individuos diferentes reacciones, debido a que pues, los contextos en los que cada individuo se mueve pues, son también muy diversos, ¿no? Bien, en la página 196 dice también Larson Guerra que la música en el cine es una de las herramientas más poderosas para mover y conmover también al espectador, clarificar su historia o las emociones de la propia historia, establecer el ritmo, el tono, dar profundidad a la imagen. Y un cineasta debe tener una posición al respecto, de lo contrario tenderá a seguir modelos dominantes o simplemente también abusar del recurso de la propia música. Entonces ahí termina este apartado que presenta Larson Guerra sobre la cuestión de la música en el cine. El siguiente apartado tiene que ver con el uso creativo del lenguaje sonoro cinematográfico y recupera una cita de Robert Stamp en la que este autor menciona lo siguiente: el medio cinematográfico despliega las 5 pistas metzianas, y entre paréntesis cita estas 5 pistas: imagen, diálogo, ruidos, música, materiales escritos. Hasta ahí parte de esta cita un poco extensa que recupera Larson Guerra de Robert Stamp. En este sentido, pues se refiere a estas pistas que despliega el propio medio cinematográfico y que son así consideradas por un teórico llamado Christian Metz.
En este caso, Larson Guerra va a comentar casos concretos de la utilización de recursos sonoros narrativos y expresivos específicos. Comenta que esta selección de los ejemplos que presenta en el libro son un tanto arbitrarios, pero que su intención principal es invitar a los lectores a que realicen su propio estudio de las bandas sonoras de las películas y que sobre todo van a enfocarse en los ejemplos de Larson Guerra en obras entre comillas clásicas. El primer apartado, digamos, dentro de este uso creativo del lenguaje sonoro es el de el sonido y la música en el cine de Tarkovsky, y mencionará una cita del libro de Tarkovsky, Esculpir en el tiempo, en el que este autor dice que la música es una parte natural de nuestro mundo resonante, de nuestra propia vida humana. Sin embargo, es factible que también en una película sonora no hubiera lugar para la música y que ésta sería reemplazada por sonidos en los que el cine descubre nuevos niveles de significación. Esto dirá Tarkovsky en Esculpir el tiempo. Continúa Larson Guerra recuperando un poco esta cita de Tarkovsky, diciendo que de esta primera idea de Tarkovsky se desprenden dos cosas. Por un lado, como la música es parte orgánica del mundo real, y por otro lado, como es un lenguaje cinematográfico que por su propia lógica interna va a optar por sustituir la música por sonidos, reemplazando significados ya saturados de connotaciones y convenciones. En la página 198 continúa Larson Guerra hablándonos de Andrei Tarkovsky, diciendo que no solo plantea este autor Tarkovsky la posibilidad del abandono de la música en el cine, sino que plantea la contradicción fundamental de la música con el cine, en el sentido de que ambas transforman la realidad de manera paralela. Otra cita de Tarkovsky de Esculpir el tiempo es la que presenta Larson Guerra. A continuación, dice Tarkovsky, es artísticamente tan autónoma la música instrumental que le es muy difícil disolverse a tal grado en la película que pueda formar parte orgánica de ella. Su utilización, por lo mismo, implica siempre un cierto grado de compromiso, porque su carácter es siempre el de simple ilustración y comentario. La música electrónica, por el contrario, tiene precisamente la capacidad de poder ser absorbida por el sonido, de mezclarse y ocultarse tras otros ruidos sin dejar de ser ella misma, como la voz misma de la naturaleza, un sonido vago, incierto y premonitorio, como el de alguien respirando, dice hasta aquí Tarkovsky. Cuando Tarkovsky también habla de música instrumental, dice Larson Guerra, se va a referir a la música interpretada por instrumentos convencionales, que tienen una presencia tímbrica que los distingue y los separa de otros sonidos. Al plantear las ventajas de la música electrónica, resalta su capacidad de generar sonidos no reconocibles que no despiertan asociaciones previas. Los instrumentos convencionales pueden compartir con la música electrónica esta indefinición o ambigüedad tímbrica que le permita fundirse mejor con los otros elementos de la banda sonora. Hay una tendencia general, dice Larson Guerra, del uso del sonido en el cine de Tarkovsky. Esta es la monofonía, que utiliza un elemento sonoro a la vez. Cuando hay música, no hay diálogos o narración, y viceversa, cuando los personajes hablan, no hay música de fondo. Por otro lado, los ambientes y los efectos tienen espacios que están desprovistos tanto de música como de diálogos. La cámara también abandona a los personajes, se concentra en los objetos. Al darles entonces una presencia
donde lo humano no tiene este protagonismo, los objetos y los elementos tienen espacio para poderse manifestar en su propia voz, en su propia expresión. Esta tendencia de utilizar solo un elemento sonoro a la vez en el cine de Tarkovsky es una muestra de una obra que va a contracorriente del cine convencional. Y va a continuación a Lars von Guerra a hablarnos un poco de algunas características que para él le resultan relevantes en cuanto a lo sonoro en la producción, en la filmografía de Andrei Tarkovsky. Comienza, por supuesto, con La infancia de Iván de 1962, primer largometraje de Tarkovsky, en donde la música de el autor Vyacheslav Ovchinnikov es fundamentalmente extradiegética, una música emocionalmente no impositiva, sino que más bien es atmosférica, de texturas y motivos melódicos y armónicos. Nunca aparece sobre los diálogos. Y en cuanto a los sonidos incidentales o los efectos, aquí Tarkovsky introduce una de las constantes de su obra, que es los elementos de la naturaleza. En la página 199 nos va a hablar ahora de su película Andrei Rublev de 1966. La música original a cargo de Ovchinnikov es poco intrusiva, sin invadir las partes habladas. Estilísticamente va a tener elementos que tienen que ver con lo religioso y con la época, destacando el uso de conjuntos corales grandes. Nuevamente van a aparecer los elementos de la naturaleza, en particular con el agua a partir de la lluvia y también el elemento del fuego. En la película Solaris de 1972 comienza su colaboración con Eduard Artemiev, en la que aparece con fuerza y presencia también el agua como elemento natural, primordial de la tierra, al mismo tiempo una parte esencial de la memoria emocional del protagonista. Nos dice Lars von Guerra que buena parte de la música en esta película carece de elementos melódicos y rítmicos notorios, sino que más bien estaríamos hablando de densas masas sonoras que provocan tensión. Hay en este filme 3 momentos en la estación en que se escucha música barroca. Tiene que ver con la memoria afectiva del protagonista de cuando estaba en la tierra. El siguiente filme que comenta Lars von Guerra es El espejo de 1974, que tendrá presencia de música barroca alternada con música electrónica original de Artemiev y una pieza también de música española. En la página 200 nos dice Lars von Guerra que en este filme hay un motivo recurrente que es el viento en el follaje. En la primera secuencia onírica, además de introducir el motivo del agua, está presente el motivo del espejo a partir de una metáfora visual. El rechinido de este espejo será utilizado después como un elemento indicador de el paso a otro nivel de realidad, es decir, de un lado al otro del espejo. La secuencia de la faena taurina nos lleva de lo individual e intimista a lo colectivo y público de las ovaciones en la plaza de toros. Esta canción andaluza o flamenca va a ser introducida de manera casi diegética al ser acompañada por el baile de la hija del español. Al ser interrumpida violentamente por su padre con una cachetada, se escucha el rayón de la aguja del tocadiscos y no hay nada en la escena que indique que la música es diegética, puesto que nunca vemos a cuadro el tocadiscos, pero la sincronía del baile con la pieza y el detalle de esta interrupción violenta del sonido, de la música, le dan ese carácter.
Lo relevante entonces en esta secuencia es la manera en que Tarkovsky integra orgánicamente este elemento a la puesta en escena. Por otro lado, la escena en la que Ignat está con su madre en el apartamento y ella se retira dejándolo solo, pero aparecen dos personajes, particularmente uno, una señora que toma el té, pues esta escena comienza con el final de una pieza barroca, con la aparición sutil de dos motivos recurrentes, que va a ser el paso de un tren y el rechinido del espejo frotado nuevamente. La siguiente película que comenta Lars von Guerra es Stalker de 1979, donde Tarkovsky utiliza menos música que en todas las películas anteriores. El agua seguirá siendo un elemento recurrente y orgánico que va a estar integrado a la narrativa y a la puesta en escena como un personaje más. Las atmósferas densas y poderosas, confundiéndose naturalmente con los demás elementos sonoros, van a marcar las características de esta presencia del sonido. En 3 momentos se va a escuchar fuera de cuadro el paso de un tren, acompañado de música que pareciera provenir de este mismo. Se presenta como una música aparentemente diegética, asociada no a una fuente visual, sino a una fuente sonora. En la página 201 nos dice que la primera vez vamos a escuchar una marcha militar, la segunda el bolero de Ravel y en la tercera un fragmento de la novena sinfonía de Ludwig von Beethoven. Piezas cuyo valor de uso está asociado a sus connotaciones. Tarkovsky las va a utilizar para desatar asociaciones de tipo más racional. La siguiente película que comenta Lars von Guerra es Nostalgia de 1983, una película que casi no presenta música. En varios momentos en los que sí la podemos escuchar, se trata sobre todo de una música lejana, casi subliminal, dice Lars von Guerra. En los momentos en que la música se hace patente, se trata de obra de Beethoven y como una música diegética. El uso de la obra de Beethoven es por su fuerza y significación simbólica, mientras que el agua será el elemento orgánico de esta película. Y cuando el protagonista logra cruzar el estanque con la vela prendida, el remate será una pieza barroca. También un elemento muy recurrente en la obra de Tarkovsky, la música barroca. La siguiente obra que va a comentar Lars von Guerra es Sacrificio de 1986, última película de Tarkovsky, en la que utiliza a manera de obertura un fragmento de La Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach. Aquí no lo consigna Lars von Guerra, pero podemos decir que es la obra, el aria Erbarme dich mein Gott, de esta Pasión según San Mateo. Dice que sobre los créditos iniciales es que esta música va a estar presente y se retoma al final también estrictamente sobre los créditos finales. Se trata de música extradiegética utilizada solo en el marco de la película antes de que comience propiamente la diégesis. La segunda pieza que se escucha va a ser una voz lejana, un canto de vaquería de Islandia, que canta de manera muy expresiva y misteriosa. Su presencia es parte integral de la narración y se podría considerar como música diegética. La tercera obra de este filme será una pieza de flauta japonesa que Alexander va a reproducir en un aparato de música que está en su casa. Es la música que se escucha mientras se quema la casa. La música va a estar ahí efectivamente sonando, pues es el protagonista quien pone la música antes de abandonar esta casa. En algunos momentos, continúa Lars von Guerra, diciendo que en algunos momentos de esta película, particularmente en el sueño del protagonista, las sirenas de barcos
son utilizadas musicalmente sin dejar de ser un elemento ambiental diegético. El siguiente apartado de este libro comienza en la página 202 y se titula La derrota del bosocentrismo, el cine de Jacques Tati. Jacques Tati nació en 1907, murió en 1982, es conocido como uno de los grandes cómicos del cine, heredero de la comedia física y gestual de Chaplin o Buster Keaton. Su filmografía es no muy amplia, consta apenas de unas 7 películas, dentro de las cuales destacan Las vacaciones del señor Hulot, 1953, Mi tío, de 1958, Playtime, de 1967 y Traffic, de 1971. Dice Lars von Guerra que el sonido en la obra de Tati ha sido calificada por Michel Kion como la más clara y exitosa expresión de un cine antibosocentrista, en cuyo cine se va a establecer una democracia, un comunismo primitivo de lo aural. Más adelante nos dice Lars von Guerra que en la narrativa cinematográfica de Tati, los diálogos no son los encargados de contar la historia, ya que estos son breves y escuetos y normalmente, o digamos, enormemente incidentales. Son simples balbuceos o murmullos. Tati evita en lo visual el uso de primeros planos y planos detalle. Sus planos más cerrados muestran por lo menos el torso completo de los personajes. Hay una ausencia de los primeros planos sonoros en los diálogos, en las llamadas cabezas parlantes. En Tati, el género de la comedia y su apego a la tradición de la comedia no verbal van a colaborar para que Tati pueda subvertir este bosocentrismo en el cine sonoro, porque al restarle importancia a los diálogos, el cine de Tati recupera la casi mítica universalidad del cine silente, al prescindir del código del lenguaje como elemento esencial de la narrativa. En la página 203 continúa Lars von Guerra hablando sobre Jacques Tati y nos va a presentar dos elementos que él destaca de las películas de este autor. Dice que su forma de usar la música se va a apartar de las convenciones del cine. Estas películas suelen contar con 2 o 3 temas instrumentales breves, recurrentes y desdramatizados, usados de manera recurrente, pero dosificada y un tanto ad libitum. Ahora nos va a hablar de 2 filmes en particular. Por un lado, Playtime, en donde trabaja con elementos de sonido tales como la contaminación sonora urbana y el desarrollo de ambientes sonoros artificiales en edificios aislados del ruido exterior. Hay un uso de los sonidos ambientales como parte de la narrativa cinematográfica que ha sido una práctica muy poco común y que sí trabaja Jacques Tati. El segundo filme es el de Traffic, en el que los vehículos son más protagónicos que sus respectivos conductores y los sonidos que producen estos automóviles adquieren una elocuencia que muchos, entre comillas, diálogos o balbuceos de los personajes humanos no alcanzan. Otro factor será en esta película y en la obra de Jacques Tati el manejo de los distintos idiomas, el francés, el inglés, el holandés, el alemán, que aunque no los conozcamos del todo, lo fundamental se sobreentiende en el filme, de manera que la carga semántica está reducida a su mínima expresión. El siguiente apartado, en donde Lars von Guerra nos está hablando de este manejo creativo del sonido, del lenguaje sonoro en el cine, es el de Jean-Luc Godard. Este
apartado lo titula La subversión del lenguaje, Jean-Luc Godard. Hay que recordar, dice Larson Guerra, que Godard, antes de filmar su primera película, se dedicó a la crítica y a la reflexión teórica en la famosa revista Cahiers du Cinéma, y cómo es que su obra cinematográfica es de alguna manera una continuación de esta labor teórica a través de la propia praxis cinematográfica. A lo largo de su obra, Godard se va a dedicar a subvertir las convenciones de este modelo de representación institucional de Hollywood, que ya ha tratado también Larson Guerra en capítulos anteriores. Va a destacar Larson Guerra de Godard su filme Made in USA de 1966, en el que destaca primero la utilización de diálogos absurdos en situaciones realistas, segundo el uso intercalado de escenas entre comillas normales con escenas donde vemos que los personajes hablan, pero la banda sonora es silenciosa. En tercer lugar, ya en la página 204, el uso de voces en off no justificadas que interrumpen o irrumpen más bien en la continuidad narrativa. Y cuarto, el uso de ruidos que enmascaran total o parcialmente los diálogos. Y en quinto lugar, los cortes violentos de un estilo de tratamiento sonoro a otro. Dirá también Larson Guerra que hay un objetivo a evidenciar en el artificio intrínseco existente en la supuesta unidad de la imagen con el sonido cinematográfico. Se va a tratar de un cine abiertamente político. Por otro lado, también Godard va a ser un apasionado defensor del sonido directo. Su cine intenta evitar el doblaje con fines de inteligibilidad y limpieza, como lo hacía Hollywood. Incursiona en la edición y el montaje de sonido, pero trabajando con el propio sonido directo. Cuando usa efectos, Godard suele ser deliberadamente artificial en su representación. En Made in USA, la música aparece de dos formas: como música diegética interpretada por los personajes y como música extradiegética que comenta o que contrapuntea esta acción. El siguiente apartado se titula El sonido desde el guión. En la página 204 va a mencionarnos dos ejemplos de un notable uso del sonido y de la música como un elemento narrativo que va a estar integrado a la acción dramática y a la representación dramática. Se trata de Érase una vez en el oeste, 1968, de Sergio Leone, y Azul, de 1993, de Krzysztof Kieślowski. Dirá en cuanto a la música y al sonido de estos dos filmes que en cuanto a la música, pues los puntos en común es que los temas musicales son relativamente breves, usados de manera recurrente como un elemento esencial de la estructura y de la acción dramática, que ambos temas van a estar ligados a la muerte de un ser querido, comparten ambos que son escuchadas primero como música diegética y después metadiegética, en un caso como la memoria de un evento trágico asociado al tema musical diegético, y en otro caso como la irrupción de una memoria o de un dolor que no se quiere enfrentar. La música entonces alcanza la categoría de personaje, se vuelve en sí misma una fuerza dramática de las historias. Ahora, en cuanto al sonido, particularmente los sonidos incidentales y ambientales, estos colaboran fuertemente de manera eficaz, poderosa y orgánica con la narrativa y la expresión. El diseño sonoro se va a concebir y preparar desde el guión. Y por ejemplo, al principio de la película Érase una vez en el oeste, vamos a encontrar un ejemplo notable de esta integración del sonido a la narrativa. Es el caso
del inicio de la película, donde se puede escuchar el rechinido del molino de viento. Es como este sonido, como un sonsonete entre lamento y chirrido de metal sin lubricación, que funciona a manera de un discreto motivo musical y que va a anunciar lo que será el tema musical de la película. Este tema, que hay que recordar, estaba interpretado por Charles Bronson en su armónica. Esta secuencia trata acerca de la espera, de manera que a cada prisionero se le va a asignar acciones, ocupaciones, que también van a conllevar algún tipo de elemento sonoro. Uno de los pistoleros va a remover el agua con su mano, después tronará los dedos. El segundo pistolero se ubica bajo el contenedor de agua y le cae una gota. El tercer pistolero irá a sentarse al frente de la estación, donde el silencio es roto por el ruido del telégrafo. Los pistoleros van a producir sonidos incidentales que acentúan el suspenso de la escena, colocándonos en el tiempo subjetivo de los personajes y colaborando a establecer la sensación de esta espera. En la página 206, ya casi para terminar la revisión que vamos a hacer el día de hoy de este capítulo cuarto, dice Lars von Guerra que en la siguiente secuencia de esta película el sonido ambiental va a ser utilizado como parte esencial de la narrativa. Recordamos esta imagen, esta escena donde las cigarras en algún punto, en algún momento se callan, el silencio irrumpe amenazante, los personajes contienen la respiración, se quedan quietos, se miran entre sí, aguzan el oído para posteriormente las cigarras volver a sonar y los personajes vuelven a relajarse y poco a poco retoman sus actividades. Ahí la presencia de ese sonido ambiental como un elemento de tensión en esta película. También nos va a hablar de la película Azul, cómo es que en esta encontramos elementos sonoros fuertemente integrados a la narrativa visual. Uno de ellos es el goteo del líquido de frenos antes del accidente, o el caso del cristal que se rompe en el hospital, o también cuando Juliette Binoche revisa unas partituras de su difunto esposo, cuando la encargada del lugar menciona algo sobre los coros. En la película se comienzan a escuchar estos coros, mientras con una mano lo señala sobre el papel. Después de un corte en donde vamos a trasladarnos al exterior de la calle, vamos a ver un camión de la basura en el acto de compactar la basura y arrojar, y es cuando ahí arroja las partituras que comienzan a ser destruidas. Entonces, mientras la música metadiegética sigue sonando, con el sonido de la trituración de las partituras, la música también va a empezar a sufrir un efecto asociado a la destrucción. Finalmente, en la página 207, para concluir esta revisión por el día de hoy, culmina Lars von Guerra este apartado diciendo que una diferencia importante entre las dos películas, decíamos, es la película Érase una vez en el oeste, de Sergio Leone, y Azul, de Kieslowski, es la calidad del sonido, en el sentido de que la banda sonora de la película italiana está íntegramente doblada y la francesa está realizada fundamentalmente a partir del sonido directo. Nuevamente, el papel, la importancia de la música con dos cualidades diferentes, ¿no? Por un lado, la banda sonora doblada, y por otro, con el sonido directo, ¿no? A partir de estas dos películas. Bien, pues vamos a dejar aquí la revisión de este capítulo cuarto. Todavía nos quedarán algunos apartados para terminar el capítulo.
y continuar inmediatamente con la revisión del quinto y último capítulo de este libro, que vamos a ir trabajando y revisando poco a poco juntos. Bien, pues vamos a dejar aquí la revisión de este capítulo cuarto, el lenguaje sonoro cinematográfico, recordándoles que estamos comentando, estamos revisando las ideas más importantes del libro Pensar el sonido, una introducción a la teoría y la práctica del lenguaje sonoro cinematográfico, una publicación del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM del año 2010, de la autoría de Samuel Larson Guerra. Bien, hasta aquí entonces la sesión del día de hoy, sesión 13 de este seminario de lectura. Los invito a que me escuchen el día de mañana en vivo a las 10 de la noche para continuar con la revisión de este interesante libro. Mientras tanto, que tengan una excelente noche y nos escuchamos el día de mañana. Gracias.